Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que estén visualizando este video. El día de hoy vamos a hablar un poco, dando seguimiento al módulo de urgencias médico-traumatológicas, sobre lo que es el apartado de urgencias en trauma pediátrico. Aquí vamos a definir un poquito los criterios de lesiones específicas y realizar un trato digno y específico al cuidado y la integridad del paciente pediátrico. Básicamente, hasta este apartado ya ustedes han estado abordando los temas más generales: trauma abdominal, trauma raquiomedular, trauma craneoencefálico, ¿sí? El estado de la identificación de las hemorragias y el estado de shock, independientemente del tipo de shock que se presente. Y pues esto ya es una parte más generalizada, más complementaria, donde debemos de abordar ciertas patologías específicas. Estamos trabajando con este pequeño caso clínico. Se trata de una activación del sistema médico de emergencias. Se recibe una llamada para arribar al escenario de una colisión vehicular en una carretera con tráfico intenso. Hay que considerar aquí los riesgos presentes y potenciales en la evaluación de nuestra escena. Se trata de un paciente de 2 años de edad aproximadamente. Está sentado en el asiento elevado donde se encuentra ligeramente angulado. Hay sangre en el reposacabezas del asiento frente a él. Su frecuencia cardíaca es de 180 latidos por minuto, debilidad de pulsos radiales. Su presión arterial es de 50 milímetros de mercurio obtenido por palpación. Y la frecuencia ventilatoria es de 18 por minuto. Es ligeramente irregular, pero sin ruidos anormales. ¿Qué vamos a trabajar aquí? Hay que identificar desde un principio cuál es su escala coma Glasgow que tenemos detectado con nuestro paciente, si presenta o no compromiso hemodinámico, respiratorio, neurológico, que nos indique si nuestro paciente tiene un estado de estabilidad o inestabilidad y qué medidas terapéuticas vamos a tomar para tratar cada una de ellas. Entonces, como manera introductoria, complementando el caso clínico, vamos a hacernos estas preguntas. ¿Cuáles son las prioridades terapéuticas para este paciente? ¿Cuáles son las lesiones más probables en él? ¿Y cuál es el destino más apropiado para este niño? ¿A dónde lo vamos a mandar? ¿Lo vamos a mandar por consulta externa? ¿Lo vamos a referir a un hospital de segundo nivel, de tercer nivel? Las referencias americanas hablan de los hospitales tipo trauma. En México no tenemos algo así de alta especialidad, pero pues con los recursos que contemos es lo que vamos a tratar. De acuerdo a la estadística, los informes anuales por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, la causa más frecuente de muerte en los niños en Estados Unidos suelen ser los accidentes. En el caso de México, las estadísticas de morbimortalidad, hablamos por ejemplo de una tasa de esperanza de vida, pues más o menos en México es aproximadamente de 76 años. Y a ver si podemos encontrar la media, no está. Y en el caso de las tablas de morbimortalidad, vemos que conforme ha avanzado el desarrollo demográfico, en la década de 1920 hasta 1970, las principales causas de muertes estaban asociadas a procesos infecciosos. Actualmente no. En el caso de los adultos, la principal causa de muerte suele estar asociado en enfermedades crónico-degenerativas, en patologías malignas de tipo tumoral, y en los siguientes casos dan continuidad a lo que viene siendo los accidentes. En el caso de los niños, de igual manera, en las primeras etapas de la vida suele estar asociado a patologías del nacimiento, a patologías endocrinas y también a situaciones de accidentes o traumas. Con estos aspectos, la importancia de realizar una evaluación adecuada pediátrica y un tratamiento adecuado de un niño lesionado va a requerir una comprensión de algunas características que son exclusivas del crecimiento y desarrollo. Hablamos desde el proceso de madurez de las vías respiratorias,
la evolución del proceso neurocognitivo, ¿sí? La adaptación fisiológica de los niños al estado de shock, e inclusive los parámetros vitales suelen ir desarrollando, evolucionando hasta la edad adulta. Es válida la frase, los niños no son adultos pequeños. Teníamos o se ha llegado a escuchar en la terapéutica de urgencias que hablan un poquito sobre que pues vamos a tratarlo como un adulto. No, ahí estamos un poquito incorrectos en esta analogía, ya que como les comentaba, los niños pueden presentar patrones o mecanismos de lesiones distintas, reproducibles en las lesiones que pueden estar asociadas como en la etapa adulta. Por ejemplo, si tenemos un niño que es arrollado por un vehículo, las lesiones por mecanismo de acción van a ser muy distintas a las de un adulto. Las diferentes respuestas fisiológicas, entre ellas los parámetros vitales, las necesidades terapéuticas. No es lo mismo en un paciente de 2 años, como es nuestro caso clínico, administrar un bolo de 1 o 2 litros de solución salina o solución Harman para compensar un estado de hipotensión, que en un adulto. El desarrollo físico y social al momento de la lesión también están involucrados. Las características anatómicas y fisiológicas son únicas en los niños. Las combinaciones de los mecanismos de lesión específica también por la edad, los patrones reproducibles distintos, pero también predecibles. Decíamos un poquito, ¿no? En el caso de una colisión por vehículo, en el caso de los niños puede haber un patrón de restricción con respecto a los sitios o lesiones de trauma, traumatismo de múltiples órganos, incluidos el tórax, el abdomen, lesiones de cabeza y cuello, laceraciones del cuero cabelludo, laceraciones faciales, y cuando hay restricción puede haber lesiones de tórax, abdomen, fractura de columna a nivel vertebral en la zona lumbar. Entonces por ejemplo pudiera estar asociado a nuestro caso clínico. Lesiones en la cabeza porque mencionaba sangrados, ¿verdad? Que había una mancha de sangre en el reposacabezas, el estado neurológico alterado, ¿sí? Entonces aquí habrá que ver o asociar un posible traumatismo craneoencefálico. La colisión de vehículo con peatón, el niño pues es el peatón en este caso. Si es de baja velocidad puede haber fracturas en las extremidades inferiores. Si es de alta velocidad, el traumatismo de múltiples órganos, entre ellos tórax y abdomen, lesiones de cabeza y cuello, fracturas de extremidades. En el caso de caída de altura, hablamos de mayor 1 metro, 2 metros, 3 metros, que supere ya 2-3 metros, puede estar asociado a lesiones de gravedad. Fracturas de extremidades superiores, lesiones de cabeza, cuello y fracturas de extremidades superiores e inferiores. Traumatismo de múltiples órganos en el caso de una altura alta, incluido tórax, abdomen, lesiones de cabeza, cuello, fracturas de extremidades superiores e inferiores, que en este caso pues es muy común, ¿no? En los niños las caídas de altura, sobre todo de cama o de cuna, cuando no están bajo cierta supervisión por los adultos. ¿Qué debemos de evaluar en ellos? Un punto muy importante a evaluar es el cociente de la hemostasia térmica. El cociente entre la superficie corporal y la masa del niño es mayor al nacer y disminuye durante el periodo de lactancia y la niñez. A consecuencia, hay una mayor superficie corporal, por lo que se puede perder rápidamente calor. Entonces, si se acuerdan, una de las prioridades del paciente en atención del trauma es mantener la normotermia. Lo que no solo, lo que debemos de también cuidar, sobre todo para evitar el estrés adicional que pueda sufrir el niño debido a la respuesta fisiológica por alteraciones del metabolismo o del estado de shock que pueda presentar. La hipotermia intensa también puede dar como resultado posibles coagulopatías, colapso cardiovascular y potencialmente irreversible. Sobre todo también la hipotermia pudiera causar parada respiratoria y esta a su vez una parada cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué vamos a tratar de cuidar? Digo, esto ya es algo básico, sobre todo en el caso de la secuencia de atención del paciente trauma, el X, A, B, C, D, E y las letras que se le agreguen, ¿no?
Las tres principales causas comunes inmediatas de muerte en el caso del trauma en los niños son la hipoxia, la hemorragia masiva y el traumatismo del sistema nervioso central. En el caso de la reanimación cardiopulmonar, recuerden que la principal causa de parada cardiorrespiratoria en los niños suele ser un estado de hipoventilación o de hipoxia severa. Entonces es algo que sí debemos de cuidar y procurar, sobre todo pues para evitar ya situaciones irreversibles en el abordaje del paciente de trauma. La evaluación inicial, existen algunos instrumentos que nos pueden facilitar de alguna manera el detectar si nuestro paciente va a requerir intervenciones inmediatas o pueden ser pospuestas hasta que se encuentren en un ambiente un poco más seguro y con mayor cantidad de recursos. Es muy imperativo poder señalar que no tenemos la misma cantidad de recursos a lo mejor en el sistema prehospitalario como en el sistema hospitalario, desde el acceso a oxígeno, medicamentos, radiografías, hay algunos otros estudios paraclínicos, pero la clínica es algo fundamental que para cualquier prestador de servicio de atención, ya sea prehospitalaria u hospitalaria, debe de tener un alto enfoque al momento de su formación. En este caso tenemos lo que es el triángulo de la evaluación pediátrica. Es un elemento o un instrumento que con el solo hecho de ver al paciente podemos determinar el estado de gravedad. El primer aspecto a evaluar pues es la A de aspecto. Evaluamos el tono, la reactividad, la consolabilidad, la mirada, el llanto y el lenguaje. Si hubiera alguna alteraciones de estas, que el niño no se puede mover, que lo encontramos en estado de obnulación, somnolencia, inconsciente, si el llanto es consolable al momento de acercarse con papá o mamá, o al hecho de hablarle puede tranquilizar un poquito al niño, si te puede obedecer órdenes o sigue con la mirada, y el lenguaje o llanto si es lo más viable posible, ¿no? La R continúa ahí en la cuestión de aspecto de la respiración, el trabajo respiratorio, cómo está, si tiene datos de dificultad respiratoria, evaluarla por las escalas ya aplicables, retracción o tiraje intercostal, el aleteo nasal, el tiraje intercostal, la depresión subsifoidea, la asincronía tóraco-abdominal, sí, entre algunos otros datos más presentes, ¿no? El estado de taquipnea, los ruidos respiratorios, como los encontramos, si ahí están normales o anormales, si hay algún ruido asociado, estridor, quejido, disfonía, sibilancia, ¿sí? Y en el caso de la circulación lo evaluamos al observar la piel, cómo está, se encuentra pálida, diaforética, datos de lividez, cutis marmórea, cianosis, ¿sí? Si hay alguna hemorragia, etcétera, ¿no? Todo esto nos permite identificar los tres principales órganos que nos pueden deteriorar, pues obviamente el estado de estabilidad de nuestro paciente, el sistema respiratorio, vascular y neurológico. Entonces, con estas simples preguntas que te puedas hacer y puedas observar en el paciente, te puede ayudar muchísimo para identificar si en ese momento vas a actuar, qué es lo que vas a hacer para irlo corrigiendo y revalorar posteriormente a tu paciente, que es la secuencia de evaluación, identificación, intervención y revaloración. Ya hice mi evaluación primaria, detecté que a lo mejor mi paciente pues tiene un sangrado, ya lo contuve, lo vuelvo a revalorar, ya no sangra, checo sus signos vitales, la presión está baja, identifico que está en un estado de shock, intervengo administrando bolos de solución Harman y revaloro, ¿no? Hasta que determino que mi paciente lo puedo mantener en un estado más estable. ¿Qué es lo que vamos a tratar de aprender también? Pues cómo vamos a realizar el abordaje terapéutico. Para empezar es muy importante, y sobre todo en el abordaje del paciente pediátrico, como les decía, un paciente pediátrico no es un paciente adulto, por lo tanto el tratamiento suele estar asociado sobre todo a fórmulas basadas en el peso corporal o en percentiles. Es muy importante que se traten de aprender un poquito esto, sobre todo las fórmulas, para que les sea de mayor utilidad al momento de realizar el abordaje terapéutico. Por ejemplo, en el caso del cálculo de peso,
La fórmula más común es edad por 2 más 8, aplicable en niños mayores de 1 año hasta 6 años. Edad por 2 más 7 menos 5, entre 2, es la que nos va a ayudar sobre todo para calcular de 7 a 12 años el peso por percentil 50. Y en los primeros meses de vida, edad en meses más 9 entre 2. Y los recién nacidos generalmente el peso estándar es 3 kilos y medio. Esto nos va a ayudar entonces para que al momento que yo desee realizar restituciones de solución, administrar medicamentos, calcular algunas pérdidas, o sobre todo en situaciones de traslado de paciente crítico, me favorezca a ofrecer una terapéutica más integral. Lo que sigue viene siendo la escala modificada de Glasgow para la respuesta en pacientes pediátricos, y como vemos en los primeros años de vida se ajusta sobre todo en la cuestión de la respuesta verbal. Lo que es la respuesta motora y ocular sigue siendo prácticamente la misma, no hay mucha diferencia, sobre todo en las cuestiones de respuesta espontánea a la apertura ocular, al movimiento. Y en el caso de la respuesta verbal, aquí sí hay una gran diferencia, porque pues obviamente un niño de 1 año o 2 años no te va a decir, ah sí, mira, me duele en el pie, no, o me duele la cabeza. Simplemente va a haber un llanto consolable, no consolable, se queja ante el dolor o hay ausencia de respuesta. También ya conforme crecen los niños mayores de 5 años ya pueden tener ideas un poquito más orientadas, puede haber palabras inadecuadas o sonidos incomprensibles. Esto sí hay que evaluarlo, lo veíamos en la primer aspecto, ¿no? Si el llanto solía ser consolable, había movimientos y si obedecía algunas órdenes. La evaluación inicial se complementa por obvias razones con la cadena de secuencia de la evaluación. La X recordamos que era la contención de hemorragias, la A de vía aérea, la B de respiración, circulación, alguna inhabilitación neurológica y la exposición que podamos tener, ¿no? La A de vía aérea, pues ¿qué vamos a buscar? Estridor, sibilancia, respiraciones ruidosas, objetos extraños. Para eso hay que reposicionar la cabeza, recordar que podemos utilizar la maniobra de elevación de frente mentón. Si hay sospecha de lesión a nivel cervical, pues la tracción mandibular. Utilizar dispositivos para mantener la vía aérea, que esto ya también lo vimos en algún momento, desde dispositivos básicos hasta avanzados, ¿sí? Que podemos usar de manera supra o infraglótica. La ventilación, qué frecuencia respiratoria tiene según la edad, el grupo etario, cuánto es normal, ¿no? Si 45, 50 respiraciones son normales o mayor a 30, o sea, aquí habrá que determinar de acuerdo a la edad. Si hay datos de dificultad respiratoria, el oxígeno de pulso, la capnografía si está disponible. ¿Cómo lo vamos a adecuar? Con el uso de dispositivos de oxígeno, ya sea de dispositivos de bajo flujo o de alto flujo, intubación orotraqueal, liberación de neumotórax o colocación de sonda interpleural. La circulación, ¿cómo se encuentra? El llenado capilar, la temperatura, la frecuencia y ritmo, la presión arterial, ¿sale? Ahí habrá que determinar, aquí se va a requerir terapia eléctrica, el tratamiento de arritmias, colocación de acceso vascular, para la infusión de líquidos y medicamentos vasoactivos. En el caso de la discapacidad hay que evaluar la escala ABDI para determinar cómo se encuentra de manera neurológica, la tensión arterial, la reacción pupilar, esto es muy importante, el tono grueso, movimientos anormales. Para esto pues hay que asegurar la vía aérea, medidas antiedema, tratamiento de crisis convulsiva, administración de glucosa si es necesario. Exposición y lesiones aparentes, sí, aquí hay que controlar la exposición, una exposición completa, estabilizar al paciente, controlar hemorragias, estabilizar fracturas, manejo del dolor, porque ese es otro detalle también que a veces se nos olvida. Recordar que nuestros pacientes pues también van a sentir dolor, entonces aquí por eso yo les comentaba, es muy importante ponderar un poquito el peso para determinar si mi paciente va a requerir analgésicos, cuál sería el más viable a utilizar y bajo qué dosificación, ¿sale? Sobre todo si puede ser un analgésico no esteroideo o un opioide.
Y aquí les dejo pues unas tablitas comparativas con los parámetros vitales de los pacientes de acuerdo a la edad, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura. Entonces aquí retomando un poquito, por ejemplo en nuestro caso identificamos que tenemos un paciente de 2 años. Entonces de acuerdo a los 2 años normalmente su presión arterial debe de andar entre los 90 y 60 de sistólica diastólica. Su frecuencia respiratoria debe andar más o menos entre 20 y 30. La frecuencia cardíaca debe de andar más o menos entre los 80 y 120 latidos por minuto. Y su temperatura, pues eso es normal, 36 y medio, 37 y medio en todas las edades. ¿Sale? Y los datos de dificultad respiratoria si estuvieran presentes. Entonces, de acuerdo al caso clínico, nuestro paciente, tenemos algún dato que identifiquemos. Vamos a revisar un poquito. Si se fijan, tiene una frecuencia de 180, un pulso arterial de 50, ventilatorio de 18 y de manera irregular, y no hay ruidos anormales. Entonces, para 2 años, la presión arterial no se encuentra en rango, ¿sí? Se está saliendo del rango mi paciente. La frecuencia respiratoria estaba en 18, si se fijan está un poquito lenta en comparación a lo normal, la frecuencia cardíaca estaba en 180, está igual, sobrepasa el rango, esa se encuentra mayor, dijimos que esta está anormal, esta estaba un poquito más rápido, no, mentira. Esta estaba baja, la frecuencia cardíaca es la que está alta y la temperatura pues no se evaluó. Entonces ya tenemos aquí datos de alteraciones cardiorrespiratorias, por lo tanto yo pudiera determinar junto con la evaluación inicial que sí hay datos de inestabilidad de mi paciente y pues requiere un abordaje terapéutico inmediato. También tenemos fórmulas para calcular un poquito sobre el percentil 95 la presión arterial, y esto es de acuerdo a la edad. Por ejemplo, pues mi paciente para la presión arterial diastólica sería, para la sistólica es 100 más la edad en años por 2. Entonces si mi paciente tiene 2 años, 2 por 2 son 4, entonces el mínimo que debería de tener serían de 104 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, y apenas se detectan 50, entonces la presión está muy baja. Igual acá vemos la presión rango promedio hasta los 2 años, sistólica es de 86 a 107, que era lo que les comentaba. El límite inferior es 70 y mi paciente tiene 50, entonces está en un estado de hipotensión. Aquí tenemos otra tablita comparativa y ya, ¿sale? ¿Qué más tenemos? Acerca de las lesiones un poquito más específicas en los pacientes pediátricos, tenemos la lesión cerebral traumática. Esta es la principal causa de morbimortalidad en la población pediátrica en situaciones de trauma. Hablamos de las lesiones por cinemática, en el cual puede haber contusión cerebral. En el caso de las lesiones de trauma vertebral también está la indicación de restricción de movilidad. Hay que inmovilizar al paciente de acuerdo al mecanismo de la lesión y explorar cualquier otro dato clínico asociado. Lesiones torácicas, extremadamente flexible en el caso de los niños, a menudo dan como resultado una menor lesión de la estructura ósea, pero aún así hay riesgo de que se lesione los pulmones, como por efectos de contusión, neumotórax o hemotórax. En el caso de las lesiones abdominales, pueden ser contundentes, pelvis inestable, distensión abdominal postraumática, rigidez o hipersensibilidad. El shock a veces no se explica en otros puntos de vista y puede estar vinculado entonces a una lesión intraabdominal. Y la mayoría de los casos sí habrá que investigar un poquito en el caso de
situaciones de violencia intrafamiliar, porque en algunos pacientes suelen ser las áreas más sensibles en las cuales pueden tener afectación. Regresando un poquito a nuestro caso clínico, se van a llevar pues prácticamente esto de tarea, cuáles van a ser las prioridades terapéuticas de nuestros pacientes, y sobre todo en el caso del paciente pediátrico, cuáles son las lesiones que tú logras identificar del caso y el destino más apropiado para este niño. Pues de mi parte pues prácticamente sería todo. Muchas gracias.